Oye, pero hablando de nuestros recuerdos de familia, de nuestros recuerdos de infancia también, hoy día tengo que comentarles y contarles que es el día, hoy 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia. Y por eso, y no solo por eso, sino que porque siempre tenemos que ver y hablar de lo que significan las emociones, de lo que significa la educación emocional, y ya nos acompaña nuestra querida Sol Martínez de Quinzo Emociones. Sol, ¿te gusta cómo estamos? Me gusta, sí, está buena la distribución. ¿Te gusta cómo estás? Todo bien, estaba escuchando ahí las noticias, esas pastas y esa comida italiana que me encanta. Ay, qué rico, qué rico, qué exquisito. ¿Y Snoopy te gustaba? No lo veía tanto. No lo veía tanto. No. ¿Qué mono animado te gustaba? Veía como Chira, He-Man. Chira, de veras. La Sailor Moon. Era rápida Chira, sí, me encantaba porque era la más veloz. Sí. Aquaman. Ahí nos vamos acordando de cosas de la infancia, igual estar entretenido también. Sí. Pensar en me que gustaba el peinado de... ¿De quién? A ver, dígalo. Sailor Moon. No, el otro. De Dragon Ball. ¿Esa tú la veías? No, yo tampoco, yo no fui en la época de Dragon Ball, sí. Oye, Sol, qué rico poder estar contigo, conversar y también pues traer a la mesa temas que son importantes como la educación emocional, la familia, en este caso que hoy día es el Día Internacional de la Familia, y situaciones que muchas veces nos vemos enfrentados y no sabemos cómo manejarlas, con los niños y con los adultos, con todos. Tal cual. Oye, qué bueno, muchas gracias por la invitación, aquí feliz de estar con ustedes y qué mejor que en el Día Internacional de la Familia, que siento que además tenemos un espacio en la familia que tenemos que ponerlas en el lugar donde corresponde, que somos un pilar fundamental en la vida de estos niños y niñas y por supuesto también en la construcción de esta sociedad. Así es que ahí es donde también tenemos que cuidar a quienes cuidan, cuidar a la maternidad, poder darles el espacio, tener más flexibilidad, etcétera, etcétera, como para que podamos tener a la familia en el centro como corresponde. Oye, bueno, hablamos muchas veces mucho de familia, mucho como concepto, pero llegado el minuto, como que está bien olvidado, o sea, está bien olvidado cada uno de la práctica diaria que uno puede hacer para mejorar eso. Y estamos como en una rueda de hámster que es como que no nos bajamos, no concientizamos que cada minuto, cada segundo es importante. Ajá. Y hablamos la semana pasada, lo voy a volver a recordar, pero en el fondo hablamos la semana pasada de qué significaba el conectar, ¿verdad? Como cómo conecto yo con un otro o con una otra persona. Y la conexión habla de que el otro se sienta visto y escuchado, o vista y escuchada. Básicamente el no pasar, porque vivimos en este espacio, como decías tú, como medio piloto automático, en el que trabajamos muchas horas, en el que estamos muy cansados, en el que tenemos acceso a pantallas ilimitadas, en el que hay muchas situaciones que están pasando, pero si seguimos viviendo como en este piloto automático constante, sin poner atención a esta base que implica la familia, tenemos esta como dificultad de poder conectar. Ahora, podemos también conectar en familia algunas veces y desconectarnos otras veces. Claro. Y eso también es normal, no podemos estar pensando en que siempre vamos a estar en conexión, porque somos seres humanos, cometemos errores, tal como decía la noticia, cometemos errores y por lo tanto vamos a estar como en este espacio, como en este equilibrio, ¿verdad? Pero si yo me noto que estoy desconectada, tengo que hacer algo para poder volver a conectar, ver y escuchar a los miembros de nuestra familia. Y esos miembros de la familia, Caro, y aquí yo quiero ser súper enfática, no necesariamente tienen que ser de linaje sanguíneo. Oye, qué importante eso. Sí, puede ser la familia, puede ser familias adoptivas, puede ser familias con amigos, personas migrantes, por ejemplo, que hoy día sus amigos son sus familias y así sucesivamente. Sí, y muchas veces también cuando hablamos de concepto de familia hablamos de unión, o sea, de ese apoyo, de ese apañe, que lo podemos encontrar en multiplicidad de formas de familia. Ajá, tal cual. Y porque las familias son diversas y yo creo que hoy día tenemos que entender eso como parte de nuestra sociedad. La familia son monoparentales, hay hoy día muchas familias con mamás o papás solos criando, más mamás que papás, pero solos criando a sus hijos. Hay familias de personas que son del mismo sexo, que son, y aquí les mando un abrazo y un beso a los dos papás en Chile, que son dos papás que adoptaron a 3 niños en situación del Sename. Entonces en el fondo hoy día yo creo que tenemos que aceptar que la familia no es mamá, papá
papá, hijos. No, o sea, ha ido cambiando. Lo que Ha ido cambiando. ha ido cambiando. Lo que sí debiéramos como rescatar y tratar de incentivar más aún es que este núcleo familiar sea realmente un núcleo de apoyo, un núcleo de amor, un núcleo de aprendizaje y de estar presentes en ese día a día consciente. Tal cual, tal cual. Hay dos formas, Carito, que a mí me encanta siempre comentarlas, que son, no sé si has escuchado el término mindfulness. Lo he escuchado, pero me gustaría entenderlo propiamente tal y no lo que me imagino que podría ser. Oye, porque se habla un montón, Claro. hoy día ahora está como súper de moda, Sí. salen un montón de partes, y como es un término en inglés, como que puede generar un poco de rechazo, ¿verdad? Como que uno lo mira y dice como, genera rechazo, o suena bonito, pero no entendemos No tenemos qué. que- No suena ¿Qué bonito, es pero eso? ¿qué es? Ya, el mindfulness implica mente atenta, esa es la Ya. traducción como en español, que implica que yo tengo que o puedo estar en el momento presente sin estar en estos 50.000 pensamientos diarios Sí. que tenemos habitualmente. ¿Cómo lo hago? Y en general todos hacemos mindfulness de una u otra manera. Hay gente, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿en qué actividad el día de hoy te gusta y como que esa sensación como de que uno se vuela, como que está en el flow, como que en el fondo está como sin pensar, sino que 100% ahí como pendiente? Ay, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Cuando pinto. Ajá. Cuando pinto estoy conectada absolutamente con la música siempre como tengo, o sea, es como rito, pinto con música, Ajá. pero está como ahí como de fondo. ¿Y qué pintas? ¿Acuarela? Pinto acuarela, pero pinto óleo con acrílico, hay una Súper, mezcla. súper. Sí. Pero es esa desconexión. Ajá. Sí. Y en el fondo todos hacemos alguna actividad. Yo he preguntado esto y de repente me dicen manejar, que quizás También, como uno va sí. 100% como pendiente y atento claro. a todas las situaciones, jardinear, cocinar, tejer, bordar, dibujar. Sí. Hay cosas que uno hace en mente atenta y eso hay que ir potenciándolos porque el cerebro necesita oxígeno. Entonces está esta mente atenta, que en el fondo en tu caso sería de como Cuando pintar. pinto, claro. Yo, por ejemplo, a mí me encanta cantar, no canto tan bien, pero en el fondo me encanta igual cantar, entonces ahí también como estoy en ese espacio como Sí. de flow. Perfecto. Qué bueno, Entonces el término me gustó, solo el flow. flow. El flow. Voy a buscar mi espacio de flow. Entonces buscamos alguna Sí. actividad que podamos hacer al menos una vez a la semana. Ojalá Claro. la pudiésemos hacer todos los Claro. días, pero al menos una vez a la Sí. semana. Y la otra es, como el opuesto de eso, es el mindlessness, que en el fondo estoy sin mente atenta, estoy en piloto automático. Ya. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que salimos de la casa y dijimos, apagué o no apagué la plancha? ¿Te ha pasado, no? Como, ¿Cuántas veces? ¿hice o no hice esto? O de repente que voy en camino, en trayecto, metro, micro, bicicleta, Claro, lo que en sea. el medio que sea. Y de repente dije como, ¿qué pasó? O yo ayer pensaba, ¿con qué estoy vestida? Hice el ejercicio. ¿Con qué voy vestida? No me acordaba ni siquiera qué me había puesto de Heavy, ropa. porque pasa. Nos pasa y es normal porque el cerebro necesita también tener cosas Sí. en piloto automático, no podemos estar todo el tiempo en Sí. mente atenta, pero necesitamos hacer ese equilibrio. Sí. Entonces, conectando con la familia, necesitamos hacer ese equilibrio también, que en el fondo hayan cosas que sean rutinarias, nosotros necesitamos seguir una rutina, pero podemos intencionar momentos en los que conectemos. Oye, y esa rutina básicamente nos sirve como para estar en un estado de control, que es como lo que necesitamos muchas veces en nuestro espacio de conocido. Ajá. Pero cuando salimos de ahí también disfrutamos más. Por supuesto. Por eso te digo que siempre Ese- tiene que ese- estar en ese equilibrio, porque Claro. efectivamente el cerebro necesita rutinas, necesita hábitos. Sí. Por lo tanto, levantarse siempre a una misma hora, comer a las mismas horas, al organismo y al cuerpo les sirve. Los Ya. niños necesitan tener esa rutina Claro. para hacer predecibles sus días. En el fondo, es importante que tengamos rutinas. Pero también podríamos salirnos un poco de esa rutina una vez a la semana, por ejemplo, y dejar un día destinado para, no sé, un viernes a la tarde para ver una película en conjunto, Claro. hacer un juego de mesa, salir un poco como de esta rutina y como empezar a conectar desde otro Claro. lado. Oye, qué interesante también, y eso qué importante es para la familia. Ajá. Porque logra esa conexión, esa salida de uno mismo y lograr esa conexión con el otro.
Tal cual, tal cual. Y hay cosas que se pueden hacer, Carito. Por ejemplo, hay una herramienta que a mí me encanta, yo la estuve aplicando en mi casa hace tiempo y no lo hago, lo podría volver a hacer, que se llama reuniones familiares. Ya. Que en el fondo implica una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, no más allá de eso. En el fondo eso pueden ser como las frecuencias, claro. Entonces, en el fondo, una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes, juntarse y reunirse para poder tomar acuerdos, para poder como buscar objetivos, para poder decir cosas que estamos o no estamos de acuerdo. Se puede hacer con los niños desde kinder o primero básico en adelante. En el fondo, como una asamblea. Como una asamblea. Me gustó la asamblea. Porque además que tenemos que observar que la familia es un equipo como un equipo de trabajo, como un equipo de fútbol, es un equipo y nosotros tenemos que funcionar como equipo también. Entonces los niños también tienen que participar de ese tipo de reuniones familiares y ahí nos podemos ir poniendo de acuerdo como con respecto a cómo vamos ajustando ciertas cosas. Hay cosas que me molestan a mí, que a ti no, cómo lo hacemos y cómo nos vamos comunicando también dentro de la familia. Oye, qué entretenido, porque es como una actividad también distinta de decir, no sé, me lo estoy imaginando, oye, vamos a tener reunión de asamblea, traemos, no sé, por juguito, el café, las galletas, y se genera un espacio distinto. Ajá, tal cual. Sí. Y podemos ir tomando apuntes, podríamos designar a alguien que pudiese decirlo, podemos durante esas 2 semanas o un mes que dura la siguiente, podemos ir tomando acuerdos y ver si es que los acuerdos se cumplieron. En el fondo es importante que también los niños puedan pensar, nuestros hijos, adolescentes, niños, etcétera, puedan saber que en el fondo en la familia también vamos viendo ciertas reglas y normas sociales que se van trabajando y cuidando adentro. Claro, no, que es un espacio que muchas veces no lo concientizamos, o sea, lo damos por hecho nomás, es como un espacio de convivencia, pero ya listo, está. Ajá. No es necesario trabajarlo, y es todo lo contrario. Y podemos, de repente se nos olvida, por ejemplo, la semana pasada también estábamos hablando de que no nos gusta tanto hablar como de temas incómodos, ¿verdad? Sí. En la mesa nos complica y en el fondo la familia es el primer lugar donde nosotros debiésemos estar hablando esos temas incómodos para saber debatir, para tener tolerancia a lo que el otro opina, lo que el otro piense. Si uno es de un equipo y el otro es del otro, como ¿por qué vamos a estar en discordancia si en el fondo podemos estar de acuerdo? Nos podemos ir acercando también en esa conexión a pesar de tener opiniones distintas. Oye, bueno, ya, aquí voy a hacer una pregunta un poco personal. Ajá. Pero yo sé que debe ocurrir en muchas casas y por eso voy a ser la voz quizás de muchas familias o de muchas personas. Cuando tenemos varios hijos o dos, y en general se generan conflictos entre ellos por diferencias de edades o por diferencias de pensamientos, de opiniones o de formas también, y uno tiende a decir, por favor, un minuto de paz. Por favor, quédense callados un rato y ya, si sé que uno piensa esto y el otro piensa lo otro, pero necesito paz. Claro, y después ahora mirándolo yo del otro lado, ambos necesitan gritar, entre comillas, lo que está sucediendo, lo que están pensando o con lo que se están contradiciendo. Pero también uno necesita esa paz. ¿Cómo lidiamos con eso? Yo creo que está súper buena la pregunta, súper buena, porque efectivamente pasa. Te estoy diciendo y me estoy recordando de las situaciones de la situación de recién, o sea, obvio, como, ayer. Del auto de la mañana, o sea, no, ni siquiera el auto, pero de temprano. Obvio. Y nos va a pasar, Carito, y efectivamente mientras vamos teniendo también más niños, más hijos, más como en el fondo, mientras más numerosa es la familia, más personalidades tenemos que ir observando. Punto 1, creo que siempre es importante poder encontrar un momento especial para cada hijo. Generalmente estamos siempre con todos en conjunto. Y hay momentos en los que los niños, independiente de la edad que tengan, porque pensamos que cuando empiezan a crecer, son adolescentes, ya no necesitan tanto de nosotros, es al contrario. Necesitan tiempo de poder conversar, de poder expresar, de poder comunicarse. Quizás con distancia, porque estamos en este espacio, y no me voy a meter ahí porque en el fondo ya es otro tema. Ese es un tema pero en algún minuto en la adolescencia, tratar, sí. En el fondo ellos necesitan ese espacio de separarse un poco como de la familia porque están teniendo esta como personalidad propia, ¿verdad? Ya. Entonces en el fondo nosotros tenemos que cuidar como desde dónde vamos a entrar. Perfecto, pero en el fondo igual necesitan de nuestro tiempo, necesitan saber que nosotros estamos ahí con ellos. Entonces, generar un espacio único con cada hijo es súper importante. Una vez a la semana, una vez al mes, ahí también la frecuencia depende de cada familia. Y ahí, por ejemplo, una actividad sería positivo. Puedes salir a dar una vuelta, tomar un helado, un café,
una película juntos, pero que sea exclusivo, porque muchas veces esas posibilidades de como esas como desregulaciones son llamadas de atención, de necesito que me vean. Y el necesito que me vean, si yo me desregulo, me ven. Entonces, en el fondo, ahí es como es una forma no correcta de hacerlo, pero es la manera en la que el ser humano también sabe o quiere acercarse a un otro con un vínculo. Entonces, siempre aquí es importante observar como la teoría del iceberg. En un iceberg, nosotros vemos esta parte del hielo. Y esa parte con la teoría del iceberg es como toda la conducta. Una pelea, un mordisco, una pataleta, lo que sea. Pero debajo de eso, y esto también sirve para nosotros como adultos, hay muchas emociones y muchas necesidades. Y probablemente el ser visto es una de esas necesidades. Así que un momento especial, sí o sí, una reunión familiar también. Y lo último que iba a decir, Carito, a propósito de ese ejemplo que diste, que siempre es importante que nosotros como adultos nos cuidemos para cuidar. Esta es la misma analogía del oxígeno en el avión, claro. Necesitamos ponernos el oxígeno a nosotros primero antes que a los niños. Eso dicen en un avión. Si uno va en un avión nos dicen, primero póngase la mascarilla y después se la pone a quien tenga que asistir. Entonces, si yo estoy en ese momento de necesito que se vaya, necesito paz, es importante que tú te tomes esa paz. La persona que está en ese momento se tome esa paz. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, un día quizás. Pero volvemos a retomar el tema. Mira, ayer sucedió esto, yo me sentí de esta manera, ¿cómo se sienten ustedes? Y así podemos ir generando esa comunicación que es necesaria. Es que es súper heavy y es súper importante también poner este tema sobre la mesa, porque yo sé que muchas veces los minutos de pataleta, los minutos de rabia, los minutos de conflicto entre unos y otros, uno tiende a ser uno más del conflicto y a patalear igual y tratar de patalear más fuerte y de hablar más rápido porque de alguna forma que te escuchen más. ¿Me uno a su caos o contagio calma? Yo creo que eso es como... Esa es la pregunta, Como que, y ahí cuando estemos en ese momento, si yo me estoy uniendo al caos, como... ¿qué puedo hacer? Como ya me estoy dando cuenta que me uní al caos. ¿Cómo lo hago para poder salir? Porque nosotros somos los adultos. Los niños, acuérdense, niños, adolescentes, etcétera, terminan de madurar su cerebro a los 25 años. Claro, y nuestra reacción y nuestra actitud en el minuto va a ser súper significativa para el aprendizaje posterior también de ellos. Por supuesto. O sea, más allá de lo que nosotros podamos sentirnos agobiados, es como pensar también en el mañana. O sea, en el qué va a suceder después. Absolutamente. Y vamos a cometer errores, y si cometemos errores, reparar siempre es la mejor herramienta. Ok, ayer me frustré, me pasó tal cosa, ¿qué podemos hacer? Te pido disculpas. Es importante igual porque en el fondo vamos a cometer errores porque somos seres humanos. Y ahí, tal como decía en la noticia que estábamos leyendo en la mañana, ensayo y error. Ensayo y error, yo creo que eso, bueno, uno, pero que sirva, porque uno se cae y tropieza con la misma piedra varias veces. O sea, el ensayo y error, concienticémoslo. Tal cual. Porque si no va a ser lo mismo. Oye, voy a leer mensajitos, ¿ya? Para que ustedes también puedan unirse a nuestra conversación y comentarnos y preguntarnos, porque todo lo necesario lo podemos también aquí resolver con la Sol. Más 569-3302-6074. Se lo repito, 569-3302-6074. 569-3302-6074 en nuestra pantalla. Está apareciendo también en pantalla. Gracias, Miguelito, mi Pepe Grillo, que me encanta. Porque este Pepe Grillo que me recuerda. Dice Carito, muy buenos días y cariños para todos quienes hacen posible este maravilloso espacio. Por favor, sigan educando a la ciudadanía y ojalá nunca no se vuelvan esclavos de la publicidad. La gente quiere verlos a ustedes y su contenido. Saludos. Gracias. Sí, ¿sabes qué? Tan importante, qué lindo el mensaje. Y me gusta eso también de educar en términos de compartir, de acompañarnos, porque lo que estamos planteando no es decir esto es así, ni se no, es como, es parte de los estudios que hay. Y también vamos aprendiendo entre todos, vamos como conversando, esto me pasa a mí, te pasará a ti, todos vamos teniendo cosas en común. Sí. Oye, mira, dice, hola, buen día, Carito y compañía, les mando bendiciones y un abracito. Yo tomando desayuno con mi estrellita, gracias. Lasaña de espinaca y salsa blanca. Qué buena, sí. Volvemos a la comida italiana. Oye, y en estas reuniones familiares, siempre el almuerzo, la comida, la cena, es un espacio de reunión que también lo hemos perdido.
De hecho, deberíamos, qué buena pregunta, deberíamos tener espacios como de comidas en conjunto, como en el fondo, no sé, yo, experiencia personal también, mi hijo que estaba como en esta sensación como de que quería comer con televisión, como viendo televisión, que es un gran error, porque efectivamente hace que yo que al momento de estar comiendo estoy en mindlessness. No estoy como en un piloto automático y no estoy consciente de lo que estoy ingiriendo, qué es lo que está pasando en mi cuerpo, etcétera. Ya, eso es otra cosa, pero en el fondo era como... En términos de nutrición es malo, claro. en términos mentales también. Pero necesitamos tener esos momentos, entonces era como sábados y domingos, o viernes, sábado y domingo, sí o sí vamos a comer en familia, como en el fondo los otros días quizás pueden haber como otros momentos porque pasan cosas de la organización, no siempre está con nosotros, etcétera, obvio. Pero en el fondo viernes, sábado y domingo siempre vamos a estar en la mesa, el celular se deja de lado, estamos en un momento de conversación, aun cuando dure 15, 20, 10, una hora, pero en el fondo es importante que podamos tener esos ritos y esas tradiciones también. Sí, pues esos ritos que son tan importantes y que nos ayudan a reconectarnos. Tal cual, tal cual. Y hoy día, en el Día Internacional de la Familia, qué tan importante es la conexión y cómo lo estamos potenciando también en familia, recordando que somos diversas. Familias diversas, pero que en el fondo necesitamos necesitamos la unión, necesitamos también estar conectados. Gracias, Sol, por traernos siempre. Y vamos a hablar también en algún minuto de las pataletas, de cómo enfrentarlas. Yo sé que es temazo para cada uno. Tal cual. Un abrazo enorme y un abrazo para todos.